Examina el compromiso, poco reconocido, de Maquiavelo con la justicia, argumentando que, si bien suele emplear un lenguaje prudencial, los principios éticos siguen siendo la base de su pensamiento político. Si bien los críticos lo consideran con frecuencia un realista cínico, el autor demuestra que Maquiavelo considera la imparcialidad, la reciprocidad y el Estado de Derecho esenciales para la estabilidad y la libertad a largo plazo. A ver, cuando escuchamos el nombre Maquiavelo, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Seguramente la imagen de un tipo cínico, calculador, que le dice a los poderosos que el fin justifica los medios. Pero, ¿y si esa idea tan famosa, tan repetida, no contara toda la historia? Vamos a explorar una cara de Maquiavelo que, la verdad, sorprende bastante. Esta frase es la definición perfecta de lo que pensamos que es el maquiavelismo. Suena que el poder tiene permiso para hacer lo que sea sin importar la moral. Básicamente dice, tú gana, que la historia ya se encargará de limpiar tu nombre. La victoria es lo único que cuenta. Y aquí es justo donde la cosa se pone mucho más interesante. Porque detrás de esa fama de pragmático sin escrúpulos, Maquiavelo en realidad nos dejó un análisis súper profundo sobre la justicia. Y lo más increíble es que ese análisis funciona como una herramienta súper útil para cualquier ciudadano, incluso hoy en día. Ok, este es nuestro mapa para los próximos minutos. Vamos a empezar desarmando el mito para llegar a lo importante, una herramienta práctica. Vamos a ver cómo Maquiavelo, lejos de ser un maestro de tiranos, nos dio las claves para identificarlos y, sobre todo, para evaluar a nuestros propios gobiernos. Muy bien, entremos en materia. La idea más común, la que casi todos conocemos, es que Maquiavelo fue el que dijo, la política va por un lado, y la ética, la justicia, esas van por otro muy distinto, como si fueran agua y aceite. Exacto. O sea, muchísima gente a lo largo de la historia ha leído a Maquiavelo y ha concluido que sus libros son una especie de guía para que los líderes aprendan a usar la justicia solo como propaganda, como una herramienta para quedar bien, pero que en el fondo es un estorbo para conseguir y mantener el poder de verdad. Pero aquí viene el giro inesperado. Las fuentes nos muestran que en contra de lo que todo el mundo cree, la justicia no es algo secundario en su obra, para nada. Es el mismísimo centro de todo su pensamiento político. Así como lo oyen, lejos de verla como un obstáculo, Maquiavelo sostiene que sin una base sólida de justicia, ningún gobierno, por más fuerte o autoritario que parezca, puede durar. La fuerza bruta, por sí sola, tiene fecha de caducidad, y suele ser bastante corta. Y ojo, que esto no es una interpretación moderna, ¿eh? Esto lo escribió él mismo en su libro más famoso y polémico, El Príncipe. Lo que nos está diciendo aquí es muy claro. Incluso cuando ganas, cuando tienes todo el poder, ignorar la justicia es una movida increíblemente riesgosa. Aquí está la clave de todo. Para Maquiavelo, la justicia no es un ideal bonito y abstracto, es algo práctico, es un pilar. Él decía que un Estado se sostiene sobre dos columnas, las armas, o sea, un buen ejército, y la justicia. Si una de esas dos columnas falla, toda la estructura se viene abajo. Y no habla de justicia como algo vago. La descompone en partes muy concretas, que son básicamente los engranajes de un buen gobierno. Habla de crear orden, de poner límites claros que apliquen para todos sin excepción. Habla de cumplir la palabra dada y, sobre todo, de ser imparcial. O sea, de no gobernar solo para tus amigos o tu grupo. Bueno, ahora vamos a ver cómo esta idea de justicia se convierte en una herramienta de diagnóstico superpoderosa. Maquiavelo nos presenta un caso de estudio que funciona literalmente como un manual para detectar la tiranía. Un manual que podemos usar hoy para analizar a cualquier gobierno. Y aquí está el primer foco rojo en nuestra lista de alerta, el abismo que hay entre las palabras y los hechos. El duque llegó al poder con un discurso increíble de unidad, de libertad, la propaganda perfecta, pero sus acciones contaron una historia completamente distinta. Maquiavelo nos enseña a hacerle caso omiso a los discursos y a enfocarnos únicamente en lo que los líderes hacen. Y aquí la tienen, la lista de verificación. Esto de verdad es oro molido para cualquier ciudadano. A ver, preguntémonos. ¿El gobierno usa un lenguaje noble para justificar acciones crueles? ¿De repente crea impuestos o cargas económicas sin una razón clara? ¿Empieza a debilitar a las instituciones que deberían ser un contrapeso para concentrar el poder? ¿El sistema judicial empieza a tomar decisiones que parecen favorecer a unos y perjudicar a otros? ¿Los puestos importantes se dan por lealtad y no por capacidad? Si un gobierno empieza a marcar varias de estas casillas, según Maquiavelo, estamos viendo nacer una tiranía, sin importar lo bonita que suene su propaganda. Esta es la herramienta. Pero Maquiavelo era mucho más complejo. Él no creía que la injusticia fuera algo que solo cometían los poderosos. También nos advierte que el pueblo, cuando busca justicia,
puede terminar siendo igual de tiránico que aquellos a los que derrocó. Esta tabla lo explica perfecto. La élite comete injusticia cuando actúa como si la ley no aplicara para ellos. Pero el pueblo también comete injusticia cuando sus ganas de justicia se transforman en sed de venganza, pidiendo castigos brutales usando su nuevo poder para aplastar a sus antiguos enemigos. Nadie, absolutamente nadie, tiene el monopolio de la virtud. Y para que veamos cómo funciona esto en la vida real, Maquiavelo nos cuenta la historia de la revuelta de los Ciompi, que eran los trabajadores textiles de Florencia. Es un ejemplo brutal de cómo una causa que empieza siendo justa puede terminar completamente corrompida. El discurso con el que empieza la revuelta es poderoso y es justo. Habla de una igualdad fundamental entre todas las personas. Es un reclamo totalmente legítimo contra un sistema opresor. ¿Quién podría estar en contra de esto? Pero escuchen con atención cómo cambia el tono. Casi sin que nos demos cuenta, el discurso pasa de pedir igualdad a exigir dominación. La meta ya no es la justicia, sino darle la vuelta a la tortilla y convertirse en los nuevos opresores. Es una advertencia que sigue sonando hoy. El resentimiento puede envenenar hasta la causa más noble. Entonces, si la justicia es tan importante y a la vez tan frágil, ¿cómo podemos saber si un gobierno es justo o no? Maquiavelo nos deja con una prueba final, una idea que quizás sea la más moderna y relevante de todas las que tuvo. Este es el punto final y el más importante. Un gobierno puede tener las leyes más justas del mundo en papel, puede tener tribunales y constituciones perfectas, pero si la gente, los ciudadanos, no perciben que ese sistema es justo, si no creen en su imparcialidad, entonces, para efectos prácticos, ese gobierno no es justo. La legitimidad, la confianza, lo es todo. Esta frase lo resume todo a la perfección. No es suficiente con que los que están en el poder estén convencidos de su propia justicia. Esa convicción tiene que ser compartida por la población. La justicia es un acuerdo de confianza, no una orden que se da desde arriba. Y con esta cerramos, con una pregunta que es tan válida hoy como en la Florencia de hace 500 años. Si una parte importante de la gente ha perdido la fe en que sus instituciones son imparciales, ¿puede ese gobierno de verdad decir que mantiene el orden? O, como nos advertiría Maquiavelo, no estará simplemente sentado sobre un polvorín, ignorando las señales de una futura crisis, sin importar lo que diga su propaganda. La respuesta, nos dice, define la estabilidad de cualquier nación.